Saludos, buenos días, qué bueno reencontrarnos. Lo que más me preocupó de la doble designación de Carlos Pimentel, dejada sin efecto, fue la explicación que dio el presidente en la semanal. La doble designación, él está en contrataciones públicas, lo envían a alianza público-privada, viene la discusión, abogados intervienen y se descubre una carta del consultor jurídico del Poder Ejecutivo del 3 de octubre, previo a que esto se conociera públicamente, en el que él dice que se viola la ley, que no hay compatibilidad precisamente por la ley que crea la alianza público-privada. El presidente, cuando le hacen la pregunta, ya se conoce la carta de renuncia de Carlos Pimentel, indudablemente que la acepta, de seguro con una conversación, pero él dice, sí, el consultor jurídico opinó, como en otros casos. Lo que pasa es que cuando él opina, luego nos reunimos, un grupo, y toma una decisión. Digo, presidente, no, así no es. La consultoría jurídica es una institución. Nuestro entrevistado en un ratito nos puede tratar eso, aunque está convocado por otro tema, porque ese se discutió mucho, pero trabajó en la consultoría jurídica. Es una institución de asesoría. Lo que sale de presidencia, de la presidencia y de la institución llamada Presidente de la República. No es un asesor, como un asesor económico que le opina y le da situaciones posibles. Usted dice, bueno, sí, no, eso es lo correcto económicamente, pero políticamente usted es correcto. Cuando la consultoría jurídica le dice, presidente, choca con la Constitución o choca con la ley, usted tiene que recordar que usted juró respetar la Constitución y las leyes. Y la discusión se acaba ahí. Porque no es que yo creo que dice un consultor jurídico. Mire, choca la ley. Si choca con la ley, se acabó la discusión. Entonces a mí me pareció más grave esa justificación, explicación que dio el presidente en la semanal. Porque eso no puede ocurrir. Ni debió ocurrir ahí, ni debe ocurrir en lo sucesivo. Porque para eso está la consultoría jurídica. Una cosa es que el partido diga o alguien cercano diga, mire, presidente, yo creo que fulano no, él no tiene el ánimo para estar en un órgano, en un consejo, con un colegiado. No. Bien, ¿sí o no? Ahora, que la consultoría jurídica le diga, presidente, se viola la ley con eso, se acabó. Entonces, yo creo que hay que tomarlo como una experiencia. Las experiencias siempre son buenas aunque vengan de algo malo. Eso no puede ocurrir. Y bueno, finalmente, antes de la entrevista, la institución llamada Cámara de Cuentas se ha desacreditado tanto en los últimos 8 años que solo 10 aparecieron. Un país donde todo el mundo quiere ser funcionario público, o salvo honrosas excepciones, 10. En otras ocasiones son cientos para instituciones, altas cortes, como les llaman, 10. Hay que afinar muy bien la puntería para buscar a esos 5. Muy bien. La Cámara de Cuentas de PLD, de Danilo, del 16, cosa horrible, horrible, del señor Álvarez Pérez, que confesó públicamente que se maquillaban las encuestas y que había presiones y que él, como eso ocurría, él daba un voto cuestionando, un voto diferente. Que eso era lo que él podía hacer. Hubo un hecho insólito que se discutirá quizá en los próximos 10 o 20 años, que es allanada una Cámara de Cuentas por Procuraduría. Institucionalmente es un hecho que en algún momento vamos a tener que discutir. Y entonces esta Cámara de Cuentas, que subió, bueno, están lejos de los partidos, con mucho entusiasmo, nunca se pusieron a poner de acuerdo, no había inteligencia emocional, no hay auditorías. Yo no sé qué va a pasar con esta administración, porque la Cámara de Cuentas tiene que validar, tiene que descargar al gobierno. Eso no ha ocurrido, ni va a ocurrir. Entonces, ese es un problema, una lección, esa es una dura lección.
de a quiénes vamos a escoger. No solo la capacidad técnica, sino inteligencia emocional y una visión de Estado. Una visión de Estado. Esa es una tarea dura. Después lo otro lo hablaremos, procurador a 2 años, ya no a 4, el presidente constitucional en el Consejo, la ley orgánica del Consejo de la Magistratura que consigna que hay que proponer libremente, pero el presidente que propone, pero eso Servio Tulio Castaños, que es nuestro invitado de hoy, nos puede hablar de esas cosas más profundas, porque él es que sabe, yo soy un curioso y hago preguntas. Así que con el vicepresidente ejecutivo de Finus hablaremos después de los comerciales. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad de Justicia Finus. Buenos días, bienvenido. Cristian, gracias una vez más. Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bueno. Brevemente, antes de lo de La Vega, antes del Consejo de la Magistratura, eso con Carlos Pimentel, la doble designación, el presidente vuelve atrás y él dice que luego de recibir opinión de su consultor jurídico, él tiene un grupo que toma la decisión. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Para qué 2 cargos, aunque hay 5 o 6 con otros 2 cargos y hasta uno con 3 creo que es eso? Sí, así mismo es. Pero déjame decirte lo siguiente, porque las cosas hay que plantearlas de acuerdo a los hechos. Ok. Lo primero es que si tú te lees el artículo 2 del decreto que nombra a Carlos Pimentel, ahí se establecen cuáles son los objetivos de ese nombramiento. El objetivo es el de fundir la alianza pública y privada con compras y contrataciones. Tú sabes que las alianzas públicas y privadas son concesiones. En la mayoría de los países, esas 2 instituciones están fundidas en una sola institución. Quizás esa fue la razón. Yo pensaba que no sean esquina en ningún sitio. No, para que tú veas. Porque las concesiones tienen que ver mucho con las contrataciones de obras y servicios. Sí, pero para eso, pero entonces para ese regulador de todo lo otro. No, espérate. Okay, adelante. La intención Okay, no deja de tener una lógica y una base correcta e inclusive hasta desde el punto de vista institucional era viable. El problema fue que nombraron en esta ocasión no a una persona que no reuniera las condiciones, que sin lugar a dudas la sociedad dominicana le reconoce una conducta y una serie de competencias que él ha demostrado en lo que ha sido el ejercicio de su dirección en la Dirección General de Compras y Contrataciones. Ese no es el debate. El debate es que la ley de alianza pública y privada es muy sencilla. Prohíbe que a esa posición vaya una persona que tenga otro cargo en la administración. Oye, y punto y se acabó. Punto y se acabó. Tú hablabas del consultor jurídico. Yo creo que aquí también hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo creo que el consultor jurídico, que a quien le envió la carta fue a Carlos Pimentel, sí, no al presidente de la República. Al presidente de la República le copió. Yo creo que el consultor jurídico era al presidente de la República que le debió de haber dirigido esa carta, con copia a Carlos Pimentel. Independientemente de que la solicitud la haya hecho Carlos Pimentel. ¿Por qué? Porque él es el consultor jurídico del presidente. Ahora, de seguro con una conversación antes con el jurídico. Es probable, claro que sí, es probable. Pero yo le hubiera mandado la carta al presidente. Porque la consultoría jurídica no es una institución que anda por las ramas. La consultoría jurídica es una institución creada por ley. Y sus decisiones, desde el punto de vista jurídico, se imponen en principio. Esa falta me faltaba a mí. Se imponen en principio. Entonces, ahí quizás hubo una serie de situaciones que se presentaron que probablemente desde el punto de vista de lo que debió de haber sido el trámite, no creo que haya sido el más indicado.
Ok, esa es la prisa. Y eso, definitivamente, Esa es la porque prisa. una de las cosas que yo le puedo criticar a esta administración es la prisa con que quiere hacer las cosas. Eso es. Muchas veces tú sabes que la prisa es enemiga de muchas bien veces hecho. sí, de lo bien hecho. Yo lo que no entiendo por qué se quiere, hay una campaña contra Carlos Pimentel. Pero yo creo que es injusta. Que el Porque poder, Carlos- que la sanción. Pero No, 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 es no, un no, presidente que le dice que quiere que se. pero eso es lo injusto. junten. En Es primer injusto. lugar, Carlos, yo creo que terminó siendo un gran caballero. Exacto. Porque terminó él entonces, para no exponer a su presidente, renunciando él. Renunciando él, correcto. Entonces, quienes hemos estado en la administración, yo entiendo a Carlos Pimentel y creo que lo que hizo fue correctísimo y eso inclusive a él lo enaltece, para que tú lo sepas. Comparto. O sea, que por eso es que yo te digo, y comencé mi palabra diciendo y reconociendo los tributos Claro. de este joven que sin lugar a duda lo tiene. Y lo tiene desde su propia génesis porque viene desde su familia. Es decir, Así es. él todo lo que es su buena conducta lo aprendió en su casa, no en la universidad, para que estemos claros. Así que eso fue lo Voy a que pasó. cambiar. Lo importante es que ya eso se corrigió. Exacto. Y nada, ya el presidente tendrá que nombrar a otra gente. Y si el objetivo es lo que establecía el artículo 2, bueno, eso se puede hacer paralelamente entre ya un nuevo director de Alianza Pública y Privada Y caminando en y eso. Carlos Pimentel y que coordinen esas acciones. Claro. Otra cosa. Bueno, tenemos ya nueva constitución proclamada. Yo pensaba que tú me ibas a hablar de la Cámara de Cuentas porque yo vi tu comentario. ¿Qué tú crees de Cámara de Cuentas? No, mira qué es lo que pasa. Eso Y sí una es- de las cosas que yo Qué dolor. me he quejado es de que en esta reforma constitucional debimos de haber resuelto eso, el tema de la Cámara de Cuentas. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Oh, pero ¿y por qué tienen que ser 5 miembros, los miembros de la Cámara de Cuentas? Cuando en todos los países del mundo es un presidente de Cámara de Cuentas que hay. O sea, eso dejó de ser un tribunal. Eso no tiene funciones jurisdiccionales ¿Cómo lo- cuando real y efectivamente se justificaba que hubiera un pleno. Pero que eso no tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que ha pasado históricamente ahí? Que todos los que llegan ahí no se ponen de acuerdo. Y en esta ocasión, fíjate cuáles son los resultados. ¿Tú conoces alguna auditoría que haya No. hecho? Bueno, la de la policía, que se hizo a solicitud del grupo de trabajo para la transformación y modernización que yo coordiné, pero sucede que hay quienes dicen, no lo digo yo, pero hay quienes dicen que inclusive esa auditoría se manipuló. Anda, el carro. Entonces, es un tema todo esto. Entonces, oye, no lo había pensado. Pero Una claro, así persona- como hay un contralor, Sí. debe de haber un director o presidente de la Cámara de Cuentas, porque a fin de cuentas es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que esté dirigiendo a un grupo de auditores, de verdaderos técnicos, y a que se acabe el problema. Pero como somos tan creativos, Somos muy creativos. Y ya no se va a poder porque no se puede inventar por todo este tiempo. otra bueno, no, no, reforma constitucional. no, ya, El que hable de eso lo linchan. eso lo vamos a tener que dejar para unos años después. Y, Pero debimos de haber y sin aprovechado. la lámpara de Diógenes, ¿a quién es que vamos a buscar para eso? Bueno. Para terminar con el tema. Tú dijiste de que tiene que ser una persona que tenga una visión de Estado. Esos son órganos constitucionales. O sea, una Cámara de Cuentas. Esa es una de las cosas más serias y más complicadas. Porque es el brazo armado del Congreso Nacional. Hay uno que administra, que es el Ejecutivo. Y hay otro que controla el administrador, que es el Congreso Nacional. Y esa Cámara de Cuentas es el auditor que le rinde los informes al Congreso, que es el que controla al administrador. Pero eso nunca ha pasado en este Wow. país. El Consejo de la Magistratura se aboca a elegir, bueno, la Cámara de Cuentas por un lado, pero hay urgencia en elegir un nuevo procurador. Doña Miriam dijo, me voy, el presidente le pidió que se quedara un tiempo y esos procesos, esa suerte de España boba, no son buenos. No son buenos. No son buenos. Hay que hacerlo. Pero de repente uno se encuentra, el presidente iba a 4 años de inamovilidad, lo deja en 2, eso es como que ni chicha ni limona. Pero hay otro elemento. En la ley del Consejo de la Magistratura se recibirán propuestas cuando haya que elegir evaluación
de los que están. Por ejemplo, lo de la Suprema, hay propuestas para los demás o en otras posiciones. Eso dice la ley. Pero la Constitución Claro. dice que el presidente propondrá, que de hecho cuando el presidente propone y él es parte, es como muy difícil que se invente con otra cosa. Claro. Eso no genera una No, situación ahí contradictoria, no choca la ley por un lado, una ley orgánica, aunque la Constitución es superior. No, pero yo pienso que y tengo conocimiento de eso y lo puedo decir porque he conversado en ese sentido con el consultor jurídico. Yo creo que el viernes se sometió ya el proyecto de modificación de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Oh, perfecto. Que resuelve esas situaciones que crea la reforma constitucional. Ya. Entonces yo creo que eso se está resolviendo. Si no la sometió el viernes, lo tendría que hacer el lunes. Pero creo que la sometió el viernes. No tengo la información, pero creo que casi seguro. Pero como muy tarde creo que sería el lunes. Pero ya en eso se ha estado trabajando. Okay. Y esas situaciones que se dan, evidentemente de que conllevaban a que se modificara la ley. Porque imagínate tú, si no modificábamos la ley, no iba a pasar como el tema del Ayuntamiento de La Vega. Que por no haber modificado la ley del 2007, hay un problema. Que lo vamos a dejar para ahora. Vamos a comerciales, porque quiero que le dediquemos como un tiempito más. Ah, sí, claro. A lo de La Vega, lo de la bendita Vega. Con la bendita Vega. Que dicho sea de paso, provincia a la que yo amo, en honor a la provincia maravillosa, de gente buena casi todos. No, gente menos un chinito que movía de un lado a la isla a otro. Vamos a comerciales, regresaremos en breve con Sergio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Continuamos este encuentro extra con Sergio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, La Bendita Vega, como la calificaste. Eligen a un alcalde de La Vega, uno de los más votados o el más votado, un hombre muy popular, los veganos complacidos con Kelvin Cruz. Un tipazo, ¿eh? Sí, y una gente muy decente. No. El presidente decide, no sé por qué, designarlo ministro de Deportes. Se había hablado de Robertico, se había hablado de muchas personas. El presidente decide a Kelvin Cruz, le quita a los veganos el alcalde que ellos eligieron. La vicealcaldesa de un grupo pequeño aliado al PRM renuncia también. Se habló de presiones. Pero eso es un hecho insólito. No, eso no tiene nombre. Entonces, hay uno mientras tanto que muchos impugnan, o todos los partidos de oposición le impugnan, dicen que no tienen las calidades. La oposición incluso ha planteado que se realicen nuevas elecciones. En la reforma constitucional se ha colocado un párrafo que dice que se hará conforme a la ley. En la constitución pasada, el presidente lo designaba, lo resolvía. Se quitó la constitución en el 10. Pero se quedó ahí, se quedó eso así, sin llenarlo. Ahora se llena con un párrafo que dice que se hará conforme a la ley. Si se hará conforme a la ley y la ley dice que el presidente designa a la vicealcaldesa o el vicealcalde, ¿cómo que no está resuelto, Sergio Tulio? Que me escuché que tú no estás de acuerdo y dice que no. No, y además... ¿Cómo la cosa? Mira, lo bueno de todo esto es que esto ha generado un debate jurídico. Exacto. Pero con componentes políticos, Sí. porque hay aspectos que son de orden constitucional. Y la parte política de la justicia es la justicia constitucional. Exacto. Es difícil tú deslindar lo constitucional de lo político. Eso es imposible. La Constitución en sí es un documento político. Exacto. O sea que, para que no nos pongamos tú y yo acá hablando tonterías. Si
si se hubiese interpretado que porque la ley del 2007 sigue estableciendo que es el presidente el que va a elegir conforme una terna que se le presente, el constituyente de ahora no lo hubiera agregado al 274 eso. Número 1. Número 2, hay una cosa que se llama la supremacía de las normas. Pero es que no está vigente. Cuando No, llegamos al 10, pero vamos quitaron por eso. partes. Ok. Hay un principio que establece la supremacía de las normas. Claro. Tú sabes que anterior a la Constitución del 2010, vámonos a la Constitución del 66, que fue donde eso se estableció. En primer lugar, nosotros teníamos otro modelo de Estado, nosotros teníamos un Estado liberal, en donde el presidente daba la impresión que era jefe de Estado y jefe de gobierno, prácticamente. Ese modelo de Estado cambia y en donde como atribución el presidente tenía, si se presentaba una vacante, tenemos el caso de Manolín Jiménez en el 72, Sí. que se le pasa un juicio político y al otro día el presidente Balaguer nombró el sucesor, porque la Constitución del 66 como atribución le daba esa atribución al presidente. Exacto. ¿Qué pasa? En el año 2010 nosotros pasamos de un Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, donde la lógica de Estado cambió. Y en donde el principio sobre el cual se sustentaba la democracia ya no era única y exclusivamente el que tenía que ver con el de la representación o el ejercicio de una función pública o un cargo electivo. Pasamos entonces a ese Estado social y democrático de derecho en donde esa visión que se tenía de jefe de Estado se va y el presidente no deja de ser un jefe de gobierno. ¿Qué pasa? En virtud de la Constitución del 66, también se aprueba en el 2007 una ley que reglamenta, en el hipotético caso de que falte el síndico o la vicesíndica, el presidente iba a nombrar conforme las ternas. Perfecto. ¿Qué pasa? Viene la Constitución del 2010. Estamos en el 2007, viene la Constitución del 2010. Y cambia las reglas del juego. Y le quita esa atribución al presidente de la República, porque él no es jefe de Estado ya. Él es jefe de gobierno. Él no se puede meter con otra instancia. ¿Qué sucede? Aunque encabezó la reunión. ¿Qué sucede? Tenemos entonces un conflicto entre la Constitución del 2010 y la ley del 2007. Pero hay un principio de supremacía de la norma. Una norma superior deroga la norma anterior. ¿Y qué dice eliminamos eso del... No, es que... queda ¿Cuál es el vacío? Que el legislador no reguló conforme la Constitución del 2010, lo que la Constitución del 2010... Y se llenó ahora con un párrafo. No se ha llenado. ¿Qué hace el constituyente? Reconfirma que porque si tú lees el párrafo entero, tú te vas a dar cuenta que lo que está haciendo el constituyente, reconociendo que el presidente no tiene esa atribución y que quien tiene que resolver el problema es el Congreso. ¿No lo dice? Sí, pero tú, acuérdate que tú tienes que interpretar los artículos de la Constitución. Porque si hubiese sido como dices tú, o como dicen otros, de que el presidente lo puede hacer. Luego del párrafo, es lo que yo digo. No, menos todavía. Ahora es que menos. Pero ahora se va a presentar otro debate. Porque la ley no se eliminó. Espérate, no, es que la ley estaba esperando es que la Constitución del llenaran aquel vacío del 10. La Constitución del 2010 derogó ese párrafo de esa ley. Eso está claro. Esa es mi visión, mi posición. Lo derogó en el sentido de que ¿De qué contrario a la Constitución? El municipalismo es rango constitucional fuerte. Mira lo que yo he oído. No, que por el precedente administrativo. Oye, el presidente administrativo, si la Constitución no me le hubiese quitado esa atribución al presidente. Yo te lo voy a poner más fácil. A los presidentes se le pueden restituir atribuciones. Se le ha restituido. Yo te lo voy a poner más fácil. A ver.
Suponte tú que el Congreso no apruebe la modificación a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. ¿Puede el presidente convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para elegir al procurador o para elegir cualquier juez de la alta corte cuando la Constitución quitó al procurador y puso al presidente del Tribunal Constitucional? No lo puede hacer. Te lo voy a poner más fácil. No lo puede hacer. Porque cambió la lógica del Consejo Nacional de la Magistratura. Asumiendo como atribución que es el Consejo que va a ratificar al procurador, e introduciéndole como miembro del Consejo al presidente del Tribunal Constitucional. Pon tú que el Congreso diga, no te lo voy a aprobar. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Va el presidente entonces a convocar al Consejo sin la presencia del procurador? Ya está aprobado. No, pero espérate, es que... Ya está aprobado. No. La Constitución sí, dice que pero hay una fue cosa que sacado. pero hay una cosa que hay que regular y que hay que modificar por lo que tú decías. Sí, es que, Porque en virtud de la Constitución anterior, esa era una atribución exclusiva del presidente nombrar al procurador. Ahora es el Consejo que lo ratifica. bueno, por eso está clarísimo. Yo lo que digo... No, es que el otro está clarísimo también. Yo lo que digo, y el abogado eres tú, yo lo que digo es que si en el 10 se le quita la atribución, se deja la ley por ahí guardada, le queda la ley, no se produce una decisión constitucional clara sobre eso. No. Y ahora se coloca un párrafo y dice, conforme a la ley, y la ley está ahí, simple, yo creo que es simple. Oye, Como ahora cuando se reforme... inclusive el presidente del Senado esta semana dijo, Sí, yo lo veo. el presidente del Senado, porque él está consciente, él dice que ya se está trabajando en ese sentido. Lo que yo Pero no el problema quisiera, es que si- mira, Cristian, El problema es que si se reforma la ley no es retroactiva. ese es otro conflicto. La ley no es retroactiva. Entonces, Yo creo que ahí es peor. por eso es que hay que pensar las cosas. Ahí es peor. Por eso- nadie pensó que iba a pasar esto. Y ahora que lo que hay, un vacío. ¿Y para qué el presidente se metió en ese lío? Porque ese es el tema. Es que nadie pensó. Además que el bien estaba muy tranquilo. Mira lo que yo hubiese querido, que se hubiese tomado en cuenta en esta reforma constitucional. El 2020, acuérdate que se suspenden las elecciones. ¿Qué pasa? Se prolonga la elección del presidente un mes más. ¿Tú te imaginas que aquí hubiese habido segunda vuelta? Eso la Constitución no lo contempla. No lo contó. Porque hubiese tenido que ser después del 16 de agosto. Ahí se hubiera presentado otro vacío constitucional. O si alguien O se reclamaba... pudiese presentar un vacío constitucional con esta Constitución. Y si alguien reclamaba rápidamente en esta hipótesis que alguien hubiese impugnado y dicho, no, hay una fecha... Es que Danilo para Medina lo elecciones. eligieron hasta el 16 de agosto del 2020. Correcto. ¿Quién iba a asumir la presidencia? No, yo digo antes de eso. Si alguien dice, bueno, que hay una crisis, hay que extender el periodo de las elecciones, el momento de celebrar las elecciones. pacto Y político. alguien hubiese ido al Constitucional y dice, no, No, porque espérate, la un Constitución pacto dice político, porque a fin de cuentas pacto. también ahí se presenta un tema político. Pero ese para que tú veas, mira, Milton Rey Guevara, que estas cosas le explica mejor que yo. ¿Por qué? Porque Milton, tú sabes que fue uno de los relatores de la Constitución del 2010. Claro. Pero Flavio Darío Espinal también. Pero Eduardo Jorge también. También. Bueno, la posición de ellos tres, que fueron los relatores de ese artículo, que le quita esa atribución al presidente. Bueno, Es de la to- tuya, es la misma que la Pero tuya. por supuesto que sí. Porque nosotros Yo vivimos ese proceso de Te voy a reforma. tener que hablar nuevamente con ¿Con Julián Roa. Ah, bueno, pues yo creo que sí que tú vas a tener que hablar nuevamente con él. Porque Julián no tiene esa posición. Bueno, pero ese... Julián es municipalista, no constitucionalista, pero se ha metido en el tema. Pero yo te voy a decir algo. Digo, pero eso está muy bien. No, y aparte de que Julián es un intelectual. Sí, sí. Es un intelectual de primera línea. Pero Julián es de la escuela de Olivo. Que Olivo. tiene la posición que tiene Julián. Ya. Bueno,
Pero Julián es un abogadazo. No. Yo soy miembro municipal. Mira, yo soy miembro del lo consejo. máximo. Yo soy miembro del Consejo Consultivo de la Liga Municipal Dominicana. Y debatimos todas estas cosas. Y evidentemente de que ahí cada quien tiene un criterio diferente para que tú lo sepas. Ahora, cualquier opinión que dé Julián en temas municipales, evidentemente de que uno tiene que sopesarla y respetarla. Claro. Gracias, Sergio Tulio. Quedó el tiempo corto para esta discusión. Quedaron algunas cositas por ahí, pero para otro encuentro. Gracias a ti, Cristian. Bueno, Sergio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FIN. Severo Rivera tiene a Basilio Nova a propósito del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Nos quedamos con Severo y Basilio. Gracias. En el día de hoy vamos a conversar con el dramaturgo Basilio Nova, que es un experimentado actor, creador de contenido, gestor cultural. Es una persona de una trayectoria de 50 años trabajando con la cultura. Y me place mucho conversar con Basilio porque conozco su huella en la cultura en la República Dominicana y todos sus aportes. Más allá de su trabajo en el Estado, a nivel independiente, ¿no? En esos movimientos culturales de la década de los 70, Basilio. Sí. Hablamos de 50 años, que uno lo puede decir rápido y fácil, pero es toda una vida dedicada a un modo de vida, no voy a siquiera decir profesión. Basilio, encantado de tenerte por aquí. Gracias, líder, gracias, Severo, gracias, Sí, como siempre, siempre. por permitirme conversar con tu vasta audiencia y teleaudiencia. 50 años, en estos días estuvimos en una actividad, más bien fue el mes pasado, a propósito del Festival Nacional de Teatro. Allí se hacía una mención en la rueda de prensa a propósito de la dedicatoria a Liliana Díaz, ¿no? Sí. Si mira la huella de 50 años atrás, ¿qué ves? Bueno, veo mucha satisfacción, mucha alegría, mucho sufrimiento, mucha impotencia, pero un gran orgullo de haber decidido dedicarme enteramente a la cultura, al teatro, a trabajar para los niños, para la juventud y también haciendo teatro para adultos, porque también lo hacemos. O sea, que hay esa carga de muchos sentimientos encontrados, pero la suma de eso es toda satisfacción. ¿Cuándo comienza la vida profesional de Basilio ya en el teatro? Bueno, mira, yo tuve mis primeros inicios en el año 1974 en Villajuana con un grupo de amigos, de compañeros de colegio, de vecinos y amigos del barrio. Pero ahí empezamos en el 74 y no ¿Quiénes paramos. estaban en ese grupo? En ese grupo estaba Reinaldo Disla, Jesús Sosa, Milagros Pérez, Fátima Sánchez, Radamés Olivero, que ya falleció lamentablemente. Capitaneaba el grupo mi hermano Ignacio Nova y Reinaldo Disla. O sea, un grupo de jóvenes progresistas del barrio de Villajuana, casi todos estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Villajuana, y allí creo que dirigido por los salesianos. Y pienso yo que ahí un poco esa labor que hacen los curas salesianos influyó mucho en este camino. Además, los tiempos, que eran los 70, donde había una juventud muy convulsa, había mucha persecución, mucha represión. Mucho compromiso. Había que asumir un compromiso social ante tanta barbarie que se cometió contra la juventud de esa época. Entonces, la juventud siempre anda buscando cómo oponerse a lo que no está bien. Y así iniciamos. Entonces, ya en el año 80, que ya teníamos 6 años haciendo teatro, pues nos reunimos los muchachos del barrio y del grupo de teatro en ese aniversario, el 6º, en Boca Chica, para celebrar esa, que era la usanza, vamos para la playa, así lo hicimos. Sí. Y ahí yo propuse
que nos dedicáramos al teatro de manera profesional. Qué bueno. Muchos dijeron que no, y se salieron poco a poco, pero un grupo como Jesús, Reinaldo, se quedaron en el grupo, luego otros emigraron. Milagros, Reinaldo y yo, pues sí, nos dedicamos de manera profesional al teatro y empezamos a hacer teatro, no solamente para adultos, sino que en el año 1981, entonces, aparte del Teatro Experimental Popular, el Texpo, creamos el Teatro Cucaramácara, que hoy ya tiene 43 años. Entonces nos dedicamos a hacer teatro pensando en esos niños, en esa juventud, a los cuales no le llegaba el teatro. Igual que hoy, había mucho teatro para la población adulta. Pero nadie pensaba en los niños, en las niñas, y ahí surgimos entonces nosotros con los títeres, con el teatro infantil, y ahí nos fuimos desarrollando de manera profesional. Ese camino nos llevó pues a participar en las producciones de televisión, Sí, ahí va con las grandes figuras de este canal, como eran Jackie, Freddy, con toda la gente de Corporán. Televisa, con Corporán, donde compartimos la creación y la visión de ese magnífico programa que fue Sábado Chiquito de Corporán. Y ahí estuvimos, ¿no? Entonces, por ahí decidimos en los 80 dedicarnos profesionalmente al teatro. En el año 83 decidí entrar a la escuela de teatro, a estudiar teatro, porque ya aunque sabíamos teatro, porque el Texpo era como un grupo escuela, pues fue en la Escuela Nacional de Arte Dramático que legitimamos los conocimientos egresando de la escuela. Muchos años después, entonces, cursando la licenciatura en teatro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando, señores, de un individuo que pudo haberse quedado ahí, ¿eh? Yo no voy para la escuela, ya yo soy graduado de la vida, Exactamente. con excelente fama, con Claro que excelente sí, ya crédito. la teníamos. Estabas muy bien acreditado. Ahora, Basilio, a mí siempre me llamó la atención y me sigue llamando la atención esa capacidad que has tenido de trabajar para los adultos y para los niños. Bueno, porque es que la realidad te la impone. Los niños y las niñas están buscando teatro para ellos y no lo podemos dejar. Yo decía cuando en los 80, tenemos que sacar a los muchachos de la televisión. Y el teatro es la mejor vía para hacer eso. Hoy también decimos, tenemos que arrebatarle a los muchachos a la plataforma digital, porque es que eso lo va metiendo en un mundo, bueno, ya se han hecho muchos estudios de lo pernicioso que resultan en las pantallas para los niños menos de 4 o 5 años. Entonces, el teatro es la mejor manera de entretener de manera eficiente, cuando el teatro para ese público está hecho con criterio, pensándolo, diseñándolo, para que el teatro esté dirigido, pensado y con temas que impacten a esas edades. A propósito de esas edades, de esa propuesta, en el próximo bloque vamos a hablar de la novedad que tiene Basilio Nova y su Teatro Cucaramácara, que anualmente realiza en esa importante sala. A hablar un poco de detalles en qué está, qué es lo que viene. Mantengan la sintonía. Basilio Nova, dramaturgo, gestor cultural, continúa con nosotros en esta entrevista hoy. Basilio, ¿qué viene en el Teatro Cucaramácara, en la Fundación? Bueno, como siempre, la primicia la damos contigo. Gracias. Tanto en el periódico como por aquí siempre. Ahora vamos a realizar la 15ª edición del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, el FITI. Este evento este año trae
agrupaciones de Argentina, de Colombia, de Cuba, de España y la participación nuestra como anfitriones en República Dominicana. Traemos un espectáculo bellísimo para público juvenil, ya que hablábamos de esto, con una obra de Molière, Las Preciosas Ridículas. Esta es una propuesta que lleva una obra del siglo XVII con todo su vestuario, peluca, maquillaje y toda esa escenografía, todos esos muebles que de ese siglo XVII, donde se usaban pelucas, donde los hombres se maquillaban mucho, donde usaban zapatacones y todo eso, pues traemos esa obra, pero adaptada al uso de las redes sociales que hoy día permea de manera... ¿Y quién hizo esa adaptación, Basilio? Eso es una agrupación. La adaptación. La adaptación la hizo un señor que se llama, un dramaturgo, director de cine también, que se llama Marcos Atune. Es un español. Debe ser interesante sí, eso. De Las Preciosas Ridículas de Molière. Yo te voy a mandar todo eso para que lo veas. Entonces, Marcos hace esa adaptación y la trae el grupo de España que se llama Arroz con Costra. Vienen 7 personas que componen ese magnífico elenco para presentar esta obra el día 13, 14 y 15 de este mes de noviembre próximo. ¿Escenarios? ¿Cuáles serán los escenarios? Los escenarios serán la Sala Manuel Rueda, la Sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, el Teatro Guloya, el Centro Cultural Banreservas, el Centro Cultural de España y en Nova Teatro. Muy bien. ¿Y eso es caro? No, nosotros no traemos teatro. Es un teatro, por ejemplo, cualquiera de esas obras que lleguen, el precio mínimo debería ser por los 2.000, 2.500 pesos las entradas, pero nosotros la traemos por un precio de colaboración que son 400 pesos la entrada para público escolar y 500 pesos para público familiar. Habrá combos también, ofertas para las funciones de fines de semana en Nova Teatro, y ahí sí podemos hacer esas rifas, podemos hacer descuentos para esos grupos familiares que quieren ver teatro del bueno. Traemos Ratos, la historia del tiempo de Colombia, traemos historias de burro de Cuba, traemos también el Circo de la Maravilla de Colombia y de España esta obra. En Nova Teatro va a presentar y Cucaramácara El Flautista de Hamelin, en la que actúo yo celebrando mis 50 años en el teatro con ese unipersonal, y también Cantares de Cigarra, que son 2 producciones de Cucaramácara. Es un platillo exquisito, un menú exquisito de teatro de altísima calidad a la que vamos a presentar durante esos 15 días del 12 al 24 de noviembre en todas esas salas. Hay funciones a las 10:30 de la mañana para público escolar y sábado y domingo a las 6:30 en Nova Teatro. Qué bueno, Basilio. De aquí también mis felicitaciones a todo el equipo que te acompaña, a tu esposa. Sí, Ana. Ana es una cómplice fundamental. Totalmente. Y a toda la gente que ha hecho posible que tú estés aquí celebrando la vida en el teatro. 50 años. Con estas excelentes propuestas. Así que reiterada nuestra amistad de siempre, Gracias, tú sabes. Líder, siempre. Y que continúen los éxitos. A ustedes mantengan la sintonía con la programación de Colorvisión.